Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos los papás, staff y todas las familias realmente que están acá reunidas. Para nosotros siempre desde Sierra es un gusto, un honor y un gran privilegio poder reunir a las familias en torno a un tema muy importante que es el bienestar de sus hijos y de sus hijas. Em, También esta es la primera escuela de familias de este año. La quisimos realizar pues obviamente con una gran invitada, ya se las voy a presentar, pero también algo muy importante de esta primera escuela de familias del año 2025 es que es la primera escuela de familias en donde ya incluimos a los deportes de baloncesto, voleibol y patinaje oficialmente. ¿Listo? Entonces, también es un gusto para nosotros no solo hablar en las escuelas de familias acerca de fútbol, sino hablar para todos los deportes y también, obviamente, con la inclusión de esos nuevos deportes, pues nuestra proporción de niñas también crece, entonces muy contentos de tenerlos acá. Sé que algunos todavía van en el carro, sé que algunos todavía están organizando sus labores de la noche. em, entonces, quiero agradecerles enormemente por estar acá. Y quiero agradecerle también, y de una vez paso a presentar a nuestra invitada súper especial, ¿cierto? Una estrella del deporte, una invitada súper especial, Ana María Cardona. Ella es egresada de la Universidad de los Andes. También egresada, realizó un posgrado en medicina del deporte en la Universidad del Bosque y tiene formación especial en ejercicio de la Western University eh, en Londres y cuenta con mucha experiencia en categorías no solo de alto rendimiento, como la Selección Colombia de Fútbol Femenino, divisiones inferiores de Millonarios, sino también trabajó en el Ministerio del Deporte, con múltiples deportes, ha acompañado múltiples eventos deportivos. Entonces, y me podría quedar más tiempo hablando de todas las cosas que ha hecho Anita. Realmente para mí personalmente, Anita, es un honor que tú estés acá. Nos conocemos hace muchísimos años, desde que estábamos en el pregrado, nos conocimos y creo que para mí es un honor que tú estés acá. Gracias por aceptar la invitación, gracias por querer estar acá con nuestros papás y poder hablarles un poco de lo que tú haces. Así que, sin más preámbulos, Anita, son todos tuyos. Si quieres, podemos dejar las preguntas al final. Yo las voy como recopilando en el chat y después al último yo te hago de moderador de preguntas. ¿Te parece? Ay, se quedó congelada. Me parece De pronto, buenísimo. Bueno, sí. pues primero, muchas gracias por la invitación a Sierra. ¿Sí me oyen? Sí, ya, sí. Ya. Pues les agradezco por hacer esta invitación, por darle la importancia que tienen este tipo de temas dentro de la preparación de los niños atletas, atletas en formación y a la asistencia pues de los padres y incluso de los atletas en conjunto. Súper importante que aprovechemos esta sesión, estaré atenta pues a todas sus preguntas y la idea hoy es discutir qué podemos hacer nosotros desde la casa, desde la recuperación y algunos temas del entrenamiento pues para bajar las lesiones que son frecuentes en estas categorías inferiores. Muy importante pues que hablemos pues algunos de los temas especialmente que no son solamente fútbol, sino son en preparación integral. Le agradezco mucho a David porque ha tomado como la vocería de hacer este enfoque integral en Sierra y pues ese nexo que tenemos desde hace años es muy importante porque hemos acompañado toda la formación y la carrera pues conocemos muy bien que definitivamente este proceso integral es clave en la formación de los deportistas desde estas categorías, que además como personas pues nos aportan muchísimo desde participar desde estas edades en algún deporte. Bueno, el día de hoy pues les quería hablar pues acerca de muchas de las recomendaciones de actividad física en niños, en adolescentes y en este proceso de crecimiento. Los niños pues tienen unas necesidades específicas, de hecho, de hacer ejercicio y actividad física
más intensa que los adultos por más tiempo a la semana y se ve que cuando cumplan con ese mínimo, ya sea en educación física o en las sesiones extracurriculares como esta de academia, pues vamos a tener unos beneficios adicionales en salud física, en salud mental, en actividades de autodisciplina y en relaciones e interacciones sociales donde vamos a impactar efectivamente. Los niños de 5 a 17 años tienen que al menos hacer 60 minutos al día. Eso equivale a una hora de ejercicio que no necesariamente tiene que ser programado o estructurado, pero sí de movimiento que nos vaya a contribuir a que cumplan con esta dosis de ejercicio al día que le llamamos nosotros. Al menos 3 veces a la semana deberían incluir actividades vigorosas y que refuercen la fuerza muscular y las actividades de impacto como los saltos que incluyan algún trabajo de los huesos, porque aquí en estas edades es donde se aumenta la densidad mineral de los huesos y se construye el hueso de la vida adulta. Es importante limitar el tiempo dedicado a las actividades sedentarias, como el tiempo en pantallas, especialmente en la noche, que sí nos puede alterar una de las variables más importantes, que es el sueño. En cuanto a nuestro país, nosotros vemos que los niños especialmente son los que más cumplen las recomendaciones. Más o menos se estima que un 35% de los niños cumplen hasta los 12 años con la recomendación que les mencionaba de una hora al día. En todo Colombia en promedio estamos en el 31% y pues hay unas regiones que varían en ese cumplimiento de las recomendaciones. Lastimosamente sí vemos una tendencia a que las niñas y adolescentes cumplan con menos proporción estas recomendaciones. Por eso que es una población muy importante de capturar y favorecer la práctica de actividad física regular en estas edades de formación, precisamente para evitar algún tema de trastornos del peso o enfermedades metabólicas a futuro. En cuanto a la edad escolar de 5 a 12, pues ya vemos que hay una proporción alta en exceso de peso en nuestro país y que esto con la adolescencia pues tiende a ser mucho más frecuente en las mujeres. Entonces nuevamente estamos viendo que las niñas tienen una necesidad un poco más alta de ser más regulares con las recomendaciones de actividad física. Cuando los niños se exponen frecuentemente a realizar especialmente una sola actividad, pues aumenta el riesgo de lesiones, que sigue siendo bajo, es decir, que los beneficios siempre van a ser mucho más altos a los riesgos de alguna lesión. Cada año más o menos 2.6 millones de niños consultan a urgencias porque tienen alguna lesión asociada al ejercicio, eso es en los Estados Unidos, y un tercio de estas lesiones ocurre en secundario por algún golpe deportivo y pueden estar desde los esguinces, a fracturas o lesiones por sobreuso que se produzcan en esta población. Cualquier deporte es propenso a estas lesiones, como les decía, pero especialmente el fútbol, el baloncesto, el fútbol americano, el hockey, el béisbol y el softball, y las actividades que son repetitivas como las porras, danza o gimnasia, pues tienen un aumento pequeño, pero un aumento en el riesgo de lesiones. Es mucho más frecuente y por eso es que las prácticas deportivas cada semana, pues uno tiene que estar pendiente de todas las variables que podamos evitar, porque en estos momentos es donde se va a producir el 62% de las lesiones. Entonces ahí es donde más vamos a encontrar sobre todo esguinces y lesiones que sean por sobreuso. Las escuelas, los campamentos y la preparación para torneos son especialmente propensas a esto, pero sabemos que hay muchas estrategias que podemos implementar para bajar ese riesgo de lesiones. Los atletas de 8 a 18 años que entrenan con mayor dedicación solo a un deporte, pues tienen una exposición más alta con un mayor porcentaje de experimentar alguna lesión que sea por sobreuso. Si yo tengo un hijo que tiene 10 años, la idea es que si me lo va a exponer a un solo deporte, esa exposición a la semana no supere su edad en horas a la semana. Entonces, si tiene 10 años, que esas horas a la semana no sean más de 10 en un solo deporte. Y se recomienda que sea una exposición a varias actividades. Entonces, que esté en la escuela de fútbol o de baloncesto o de voleibol, pero que en las clases de educación física pueda participar en otra actividad, porque eso va a ser no solo una actividad motora y cognitiva mucho más inclusiva y beneficiosa para ellos, sino que va a reducir el riesgo también de alguna lesión.
Cuando yo voy a iniciar algún deporte nuevo para mí, sea el vóley, el patinaje, el fútbol, pues es importante tener el equipo adecuado, hacer un calentamiento apropiado y tomar algunas pausas si ya presento algún síntoma de fatiga o de dolor específico. Pero me parece muy útil recordar eso. Según la edad, no exponerme más de esas horas a la semana a un solo deporte. Los niños tienen un beneficio y es que ellos se van a adaptar a muchos de los estímulos que se les presenten y eso es bueno porque su proceso cerebral y de desarrollo cognitivo depende de esa exposición variada a múltiples actividades. Entonces sí es bueno exponerlos a diferentes actividades y no especializarlos tan temprano, ¿Tú? excepto ¿Con en quién? actividades como la gimnasia o ¿Por qué? deportes que son mucho más específicos de desarrollo temprano. Entonces ahí lo ideal es exponerlos a diferentes y a múltiples tipos de ejercicios o deportes porque mejoran su condición física, tienen una mejor coordinación motora versus los atletas que hacen solamente un único deporte a la semana. Hay algunos factores, estos son los que les digo que las escuelas pues están muy pendientes, muy atentos a hacer actividades que nos mejoren los imbalances de fuerza o los rangos de movilidad articular que estén reducidos, a considerar hacer un chequeo previo para identificar si hay alguna mala alineación anatómica que nosotros podamos mejorar, como con el uso de plantillas o alguna de las herramientas, a utilizar siempre un calzado apropiado para que podamos aplicarlo en estas actividades. Si hay alguna condición preexistente, pues la escuela obviamente tiene ahí unas medidas para reconocer cuáles son esos atletas que necesitan de pronto unas medidas mucho más exigentes o intensas, realizar también como un chequeo donde nosotros podamos mirar cómo está el tema de la fuerza que nos evita un trauma repetitivo sobre el cartílago, que es esta estructura en formación en estas edades que es tan importante. Cuando hacemos también un entrenamiento que es muy intenso, repetitivo, durante estos periodos de crecimiento, pues asimismo se deben favorecer las actividades de recuperación precisamente para que haya menos riesgo de lesiones. Muchas de estas lesiones, la mayoría de estas lesiones son prevenibles con las estrategias que vamos a hablar a continuación. La idea es nosotros poder identificar algunas cualidades en los chequeos, en las pruebas que les hacen los preparadores o los entrenadores físicos, tanto la composición corporal para saber cómo está el niño en su curva de crecimiento, cómo está el músculo, cómo está la grasa corporal, cómo va esa velocidad de crecimiento, saber cómo está la resistencia, la velocidad, la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad. En este caso es muy importante hacer énfasis en la fuerza. En muchas ocasiones se ha dicho que los niños no deben trabajar fuerza, pero es muy diferente exponerlos a una fuerza que sea funcional, por ejemplo, un ejercicio como una sentadilla con su propio peso que le van a beneficiar los trabajos, especialmente en fútbol, en voleibol, que tengan un trabajo de tren inferior, porque esto les va a prevenir considerablemente tener algún esguince o alguna lesión importante. Recordemos que ellos deben hacer al menos una hora al día, sea en la escuela o en el colegio, y al menos 3 veces por semana considerar esta exposición a actividades de fuerza. Hay muchas y múltiples escuelas que ya incluyen dentro de sus actividades un programa de la FIFA, un programa de prevención de lesiones en los trabajos con fisioterapia y eso se cuenta dentro de esas 3 a la semana. Pero la idea es que ellos tengan también una rutina, de pronto el trabajo de la fuerza específico, que les mejore este riesgo de alguna lesión. Los niños especialmente, las niñas están sometidas pues a algunos temas biomecánicos en la rodilla, donde nosotros sí tenemos como una alerta de prevención específica en las lesiones de cruzado anterior. Es el ligamento que más se lesiona a las mujeres. Hemos visto una epidemia altísima en todos los equipos profesionales en atletas mujeres, precisamente de esta lesión. Es una lesión que es prevenible, pero depende mucho de la fuerza que tengan las atletas, de las variables como la técnica de caída y eso también se corrige con algunos de los ejercicios y las valoraciones que se les puedan realizar a los atletas desde una edad temprana. Esta fuerza pues debe ser supervisada con una adecuada técnica y en relación a su cronograma deportivo. Por eso es que las escuelas las incluyen ahí de 1 a 2 veces por semana, hacen el trabajo de equilibrio, de fuerza y de propiocepción para mejorar esos factores de riesgo. Cuando estamos en el periodo de pretemporada, pues es el periodo ideal para hacer un adecuado acondicionamiento muscular y ahí es donde se debe trabajar la fuerza pues con mucho más detenimiento. Hay algunos
programas específicos para niños que son de acondicionamiento neuromuscular en deportistas jóvenes, y eso permite reducir la tasa de lesiones y disminuir el tiempo de recuperación después de una lesión en los compañeros de los equipos que no tuvieron, digamos, alguna lesión. Entonces ahí es importante que eso esté dentro de las escuelas. En caso de que no esté, pues hacer un trabajo en la casa específico que va a salir desde, digamos, la prescripción de la consulta de medicina al deporte. Ahí podemos hacer un chequeito y poder decirles a los niños cuáles son los ejercicios específicos a trabajar. Especialmente en niñas, pero en los niños también, en la etapa de la infancia y adolescencia, es donde se construye el pico de hueso a futuro. Cuando yo tengo 50 o 60 años, ese hueso que construí en esta época va a ser una variable principal para que no tenga osteoporosis ni lesiones asociadas a la pérdida del hueso. Entonces, por eso es importante hacer ejercicios que tengan saltos, que tengan un tema de impacto para que ese hueso se forme apropiadamente y podamos tener ese beneficio adicional en cuanto a la masa ósea y prevención de lesiones a futuro. Y no solo en las niñas, como les mencionaba, eso también ocurre en los atletas varones. Los deportes que incluyan un trabajo de fuerza, que sean multiarticulares, que tengan trabajos de resistencias y saltos, pues son los que más van a beneficiarse en este periodo del pico de masa ósea. Y se sugiere pues evitar realizar ejercicios que sean con una carga de estrés mecánico muy alta, que sí predisponen a algunas alteraciones del hueso. Pero todo eso lo podemos identificar en la consulta. Entonces, específicamente hablando de la fuerza, los niños tienen que hacer un trabajo regular de 2 a 3 sesiones por semana. Como lo veníamos mencionando, no es con pesas, es con cauchos, es con su propio peso y basado en una rutina que sea funcional de ejercicios muy frecuentes que yo les voy a hacer en actividades cotidianas y que nos permitan trabajar la fuerza, especialmente en miembros inferiores, pero también en tren superior. La idea es que se realice de 1 a 2 series de cada ejercicio, por ejemplo, 20 sentadillas, 2 series, 20 tijeras, 2 series, y planchas que nos ayudarían muchísimo a trabajar el core y la zona del abdomen y los lumbares en estos atletas en formación. Cuando ya se ha superado un periodo de 2 a 3 meses, esas series pueden aumentar a 3 a 4 por ejercicio. Básicamente los ejercicios van a ser los mismos, pero uno aumenta las repeticiones y las cargas dependiendo de cómo está haciendo esa progresión del entrenamiento de cada uno de los atletas. El ligamento cruzado, como les mencionaba, es una de las lesiones que más se pueden prevenir, pero que más tienen también como una asociación a actividades como el fútbol, el voleibol o el baloncesto. Especialmente en mujeres hay algunos factores mecánicos que las predisponen a este tipo de lesiones, pero recordemos que son prevenibles cuando se hace un trabajo especialmente la fuerza. En las mujeres hay que llevar un control del ciclo menstrual para poder saber en qué fases puede haber un aumento de la distensión de estos ligamentos y ahí hacer unas actividades específicas de prevención para evitar pues ese impacto hormonal en las lesiones también. Hay programas diseñados por la FIFA, hay programas diseñados por otras entidades de entrenamiento, pero básicamente trabajan las mismas capacidades que mencionamos, la fuerza, la propiocepción, que se trata del equilibrio, por ejemplo, pararme en un solo pie y tener equilibrio, y realizar actividades que sean multiarticulares que me permitan hacer el trabajo de todas estas capacidades y eventualmente con la práctica regular reducir el riesgo de alguna lesión. También estos programas tienen un trabajo de fuerza y que está graduado por la dificultad. Entonces ustedes ven el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, dependiendo de la dificultad y el grado de entrenamiento, pero siempre vamos a incluir un trabajo de fuerza de piernas, un trabajo del core, incluyendo las planchas, que son uno de los mejores ejercicios para eso, y la propiocepción y el equilibrio, que son básicamente los factores principales para evitar alguna lesión. Este ya sería pues avanzado, niveles avanzados en temas de fuerza. Aquí tenemos pues más ejercicios que hacen un trabajo de coordinación y de equilibrio más que todo, pero se enfocan en esas tres capacidades: fuerza, propiocepción y equilibrio, que nos permite hacer todo el trabajo de prevención de lesiones. Un tema clave en estas categorías de formación es la conmoción. La conmoción es una condición cuando hay algún golpe en la cabeza, que es una lesión traumática, que puede ser por un cabezazo, por un choque o por un golpe directo en la cabeza. Se puede alterar la función cerebral y es por eso es que en estas edades tempranas, pues el cabeceo no es una actividad que nosotros tratemos de favorecer mucho, y ahí, de hecho, el reglamento tiene como algunas modificaciones considerando esta condición,
precisamente para evitar pues una alteración neurológica, que es lo que puede pasar a largo plazo en los atletas, donde no se haya una detección temprana ni una prevención de este tipo de eventos. Estos eventos son temporales, pueden durar un par de días, pero pueden desencadenar mucho dolor de cabeza y problemas de concentración, memoria, equilibrio y coordinación que se pueden prevenir. Entonces, lo importante acá es que nosotros sepamos detectar que si hubo un golpe en la cabeza, debemos tener pues un periodo de recuperación considerable y una exposición a pantallas menor para poder evitar esos efectos a largo plazo que se pueden prevenir con un adecuado manejo de esta condición. En caso de tener una conmoción, es muy importante consultar al fisio inicialmente, pero luego urgencias, si se presentan, por ejemplo, vómitos o náuseas persistentes, si hay obviamente una pérdida del conocimiento de más de 30 segundos o como alteración tipo mareo, cambios en la visión, dolor de cabeza que no mejora con el tiempo, obviamente si hay líquido, sangre de la nariz, alteraciones de la vista, oculares, algún zumbido en los oídos que no desaparece. Esto ya estaríamos hablando en un periodo de más de un día en duración, debilidad de los brazos o las piernas, si cambia, por ejemplo, la palidez o la coloración de la cara, cambios del comportamiento, que también si hay irritabilidad, confusión o desorientación, cambios en el habla, alguna dificultad cognitiva para hacer algunas actividades de la vida diaria, obviamente convulsiones, mareos o recurrentes y síntomas que tienden a empeorar con el tiempo. Pero esto es una porción muy pequeña de la población y como les menciono, cada vez el reglamento tiende a evitar temas de conmoción y choques en estas categorías tempranas. ¿Qué puedo hacer yo desde unas estrategias que nosotros llamamos el entrenamiento invisible? Por ejemplo, desde la casa, empezar a mejorar el tema de la recuperación. Eso va a impactar directamente el riesgo del atleta de tener alguna lesión. Entonces es súper importante siempre considerar que los atletas, que los niños y adolescentes están en un periodo de formación. Todos los alimentos son importantes, el carbohidrato, la proteína y la grasa, porque cada uno cumple una función específica. El carbohidrato me da energía, las proteínas me ayudan a construir y a reparar y las grasas también son una fuente de energía, pero en estas categorías son una fuente también del desarrollo cerebral que es clave en estos atletas. El tema hormonal, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo suba músculo, el porcentaje de grasa tiene que estar bien, no puede estar tan bajo, porque la hormona de crecimiento depende de ese porcentaje de grasa. Entonces, por eso es que todos son importantes, todos en una dosis que yo identifique para el atleta como la ideal para ellos y no puedo quitarle ninguno de estos porque todos tienen una función específica. Este es un modelo de plato que usamos nosotros como en población general, pero lo importante acá resaltar que cada macronutriente debe estar en su proporción óptima, adquirir las proteínas que generalmente van a tener a aumentar en porciones en estas categorías, las verduras, carbohidratos y fibra, que incluye todo lo que sea de muchos colores, para que nos aporten múltiples vitaminas, la vitamina A en los amarillos, vitamina C en los rojos, el hierro en los verdes, la fibra, por ejemplo, en las papas, y los granos, que son una fuente importante también de proteína y fibra. Importante también resaltar acá el tipo de carbohidratos, que en salud pues tratamos de promover mucho los integrales, pero en rendimiento también hay que incluir algunos simples, como el pan o la pasta, que nos van a aportar una energía rápida. Hay unos nutrientes que en estas categorías son fundamentales. Los niños por el crecimiento pues tienen una necesidad más alta de calcio, de hierro y de vitamina D. Y esto es especialmente importante en los niños que no consumen lácteos o que tienen alguna preferencia alimentaria porque se relaciona con la salud ósea. Lo ideal obviamente es hacerle un chequeito y saber cómo estamos de calcio para poder saber si está cumpliendo su requerimiento con la comida o si de pronto hay una necesidad más alta que se puede suplementar a través de la alimentación o si es necesario pues un suplemento específico para los niños. El calcio obviamente tiene que ver con el hueso, pero también con algunas actividades de contracción muscular. Entonces, si es un mineral que está bajo, pues voy a tener algunas alteraciones de calambres o de muchos espasmos musculares. Es clave incluir los lácteos porque es una de las fuentes que más se absorbe el calcio. Sin embargo, pues ahí se consideran las preferencias nutricionales de los pacientes y se sugieren algunas alteraciones o suplementos que sean compatibles con esas preferencias nutricionales. Con respecto al hierro, súper importante también para el transporte, la oxigenación
Incluso si hay fatiga, cansancio, es uno de los minerales que nosotros más vamos a tratar de hacer un chequeo para ver cómo estamos. Importante en la edad menstrual de las mujeres, pues hacer un aporte un poco más alto de este mineral que nos va a ayudar a evitar esas pérdidas por el periodo. Hay algunas deficiencias que son frecuentes en las mujeres, en corredores de distancia y en dietas que sean de preferencia vegana o vegetariana. El hierro está presente en las hojas verdes, en los granos fortificados, en las carnes rojas y en las vísceras. Entonces yo, por ejemplo, puedo incluir en mi almuerzo lentejas y voy a tener una fuente de hierro importante que se absorbe mucho mejor con la vitamina C. Entonces yo puedo almorzar mi sopita de lentejas con carne si como carne y tomarme una limonada posterior al almuerzo que permite que la absorción de ese hierro sea mucho mejor. Entonces ahí hay unos temas que son importantes de tocar también como en esa combinación de alimentos que son claves. La vitamina D, ahorita estamos viendo una epidemia muy importante de adultos que casi el 80% en Bogotá la tienen bajita. Es clave porque regula todo el tema óseo, pero también la recuperación muscular, la fatiga y las defensas. Entonces, si yo soy una persona que en mi casa tengo muchas gripas frecuentes, infecciones y diarreas frecuentes, es uno de los macronutrientes más, micronutrientes más importantes a chequear y a suplementar en caso de que esté bajito. Para nosotros es muy difícil obtenerla de la alimentación en su dosis completa, entonces sí se recomienda pues que se haga también una exposición al sol suficiente de al menos 15 minutos en zonas, digamos, como los brazos y el cuello, donde podamos tener esa activación de la vitamina D, pero también aumentar el consumo del huevo, de pescados como las sardinas, el salmón, que puedan tener un alto contenido de vitamina D. Con respecto a la hidratación, esta es una de las estrategias más efectivas para evitar los calambres musculares, los mareos o algunos de los síntomas que a veces se presentan en los entrenamientos. Antes del entrenamiento o partido, con agua es suficiente, más o menos dos vasitos que sean 2 horas antes de los entrenamientos, estaríamos haciendo un aporte adecuado. Ya para durante el entrenamiento, cada 20 minutos se sugiere hacer un aporte de 150 a 300 mililitros, más o menos un vaso de agua. Y cuando yo ya tengo un periodo de más de 1 hora o un clima que tenga una exposición más alta a la humedad y a temperatura, necesito una bebida deportiva que me reponga el azúcar y me reponga las sales. Entonces esa necesidad de Gatorade, de Activate, cualquiera de las bebidas comerciales depende del tiempo y de la intensidad, pero sí es importante que si es más de 1 hora, el agua no es suficiente para la hidratación. Y posterior sí se recomienda hacer una ingesta de 120 mililitros al menos de agua en este caso. Aquí tenemos pues una fórmula sencilla para yo calcular según el peso cuánto sería el aporte por hora y para nosotros poderlo dividir en las horas de entrenamiento. Entonces, si es un atleta que pese 30 kilos, vamos a tener un aporte más o menos de 400 mililitros. Esto es por hora y eso equivaldría a 120 mililitros cada 20 minutos y hacer la ingesta posterior de los 120 mililitros. Entonces, como un cálculo sencillo de cuántos mililitros por el peso de nuestro atleta. Con respecto al qué comer, es muy frecuente que yo no sepa qué darle antes, después, especialmente después, ahí vemos unas deficiencias muy frecuentes. Pero empecemos cuando es antes de entrenamiento que le voy a dar a mi atleta. La idea es que sea una comida que le aporte energía rápida. Entonces yo tengo un tiempo donde él pueda almorzar y reposar, pues ahí sí va a ser una comida grande. De lo contrario, si es como después y alcanzo a hacer unas 1 hora antes, entonces ahí voy a favorecer un snack o una bebida que tenga carbohidrato y proteína. Por ejemplo, un banano sería un aporte ideal para antes y un vaso de leche o una leche achocolatada porque nos aporta un poquito de proteína que se absorbe rápido, pero sobre todo el carbohidrato que nos va a permitir tener energía durante ese entrenamiento. Para el periodo durante, ahí se promueve que sean las frutas frescas, que algo nos aporte un carbohidrato de absorción rápida, como un jugo de fruta, y las bebidas deportivas o barritas de granola, pensando en el aporte del sodio, de los carbohidratos, en la energía y de la hidratación en el sodio.
Y ya post, ahí sí va la proteína. Entonces, por ejemplo, ahí va el huevo, el jamón, el queso, el yogur griego, porque eso me permite mejorar la recuperación después de hacer ejercicio. Entonces yo me puedo hacer unos waffles que incluyan huevitos, avena, y le pongo mantequilla de maní y banano para la energía y mejorar esa absorción de la proteína. Entonces son cosas sencillas que podemos hacer desde la casa en la lonchera, bananito y un wafflecito de huevo con avena para poderlo incluir en este periodo post-entrenamiento. También un sándwich puede funcionar, pero debe tener una buena cantidad de proteína entre el queso, el jamón o el huevo que yo le pueda poner a ese sándwich para cumplir con el requerimiento de la proteína. Y una de las variables más importantes que debemos promover esa higiene del sueño desde estas edades es el sueño, o sea, como que sí se cumpla con un mínimo de 9 a 10 horas diarias en los niños que tengan de 5 a 12 años y de 8 a 9 en los atletas que tengan 13 años hasta la vida adulta. Entonces es súper importante que podamos promover esta exposición mínimo de 9 a 10 horas y que no haya una exposición de pantallas al menos 1 a 2 horas antes de la hora de sueño, porque eso sí nos va a alterar como la conciliación de la primera etapa del sueño. Aquí es clave en estos atletas en crecimiento que esto sí sea una regla de oro, porque la talla máxima que el niño o la niña va a alcanzar depende de la hormona de crecimiento que se libera en la noche. Y este sueño profundo es donde hay una mayor pico de liberación de esa hormona, que no es solo para crecer, sino también para hacer una reparación muscular. Entonces es clave que sí se alcance en el tiempo y que sea un sueño profundo para favorecer todas esas estrategias de recuperación deportiva y de crecimiento saludable en estas etapas, ya sea de infancia o de adolescencia. El sueño se favorece esa inducción de la fase inicial, que me empiece a sentir con somnolencia, a bostezar, depende mucho de una sustancia que es la melatonina. Para yo tener adecuados niveles de melatonina, pues hay algunos alimentos que me mejoran el nivel de este neurotransmisor que me va a ayudar a producir más melatonina. Entonces, por ejemplo, la leche tibia sí tiene un beneficio de tener este aminoácido alto para favorecer esa inducción de la melatonina, incluyendo los huevos, la carne roja, las leguminosas y los granos como las manís y los frutos secos y las lentejas que también pueden tener unos niveles altos de este mineral, incluyendo también magnesio que está en los frutos secos y es otro de los minerales que nos va a ayudar muchísimo al tema de tener un sueño reparador. Entonces, pues yo sé que he hablado mucho, ahorita me gustaría escucharlos, pero mensajes para llevarse a la casa para mí son importantes tener esa comunicación ideal con el atleta, saber qué tan fatigado está, cuándo debemos hacer mayores periodos de recuperación, por ejemplo, post competencia o post entrenamiento, poder hacer una valoración con objetivos preventivos en los niños y adolescentes nos permite hacer un chequeo de esos factores de riesgo que podemos identificar, promover la participación en varios deportes, entonces en el colegio en uno, en la escuela en otro, para que podamos tener una exposición no solamente a una actividad y que tengan saltos y todo el trabajo del hueso va a ser clave en este periodo de crecimiento. Que se haga un adecuado calentamiento y enfriamiento después de los entrenamientos y partidos, que se favorezca un descanso apropiado, incluyendo el sueño reparador, que tengamos una dieta balanceada que incluya todos los nutrientes, que se cumplan con las recomendaciones de hidratación, que se use el equipo apropiado para cada deporte y reconocer, digamos que el papel de ustedes como padres ya en la casa es reconocer esos signos de alarma que mencionábamos en caso de que se requiera en esa pequeña proporción de atletas asistir a urgencias. Siempre sugerimos que desde las escuelas pues se favorezca realizar una valoración precompetitiva que nos permita identificar los factores de riesgo, donde vamos a tocar todos estos temas de la hidratación, la alimentación, la parte psicológica, la parte del desarrollo cognitivo, que nos enfocamos siempre primero en la salud y posteriormente en el rendimiento. Y pues, hay algunas enfermedades que son de detección temprana, que de una vez desde estas etapas las empezamos a chequear para hacer un manejo integral. Entonces, pues agradezco nuevamente a Sierra y a todos los deportes que tiene a la Escuela de Padres y Familias
muy motivada en estos temas y me gustaría escuchar qué preguntas tienen para que las podamos resolver. Bueno, genial, genial. Gracias, gracias, Anita. Eh, Muy pertinente ahorita que estamos empezando competencias, esas recomendaciones. Acá también está conectado pues parte del staff, ¿cierto? Formadores y psicólogos. Entonces también yo ahí por internet tome nota de todas estas cosas porque creo que también es importante para nosotros. Entonces hay algunas preguntitas que yo te las voy a poner. Eh, mm, Perfecto. Creo que la primera em, era acerca de, bueno, creo que esta es un poco, listo, es un poco, mi hijo tiene un desbalance general en control con ortopedista. El ortopedista me recomendaba que siempre antes y después del entrenamiento haya estiramiento. A veces en la clase de fútbol al jugar un partido no se hace el estiramiento al final. ¿Qué puedo hacer para evitar tirones y dolores en el cuerpo de mi hijo en la ausencia del estiramiento? Listo. En ese caso, recordar que el tema de la hidratación es clave, empezar a evitar esas calambres o lesiones musculares desde la hidratación. Entonces, favorecer que esa hidratación tenga, si el ejercicio fue más de una hora, que generalmente los entrenamientos son más de una hora, algo de sales y algo de carbohidratos. Y hay Mm. una rutina de roller que nosotros también utilizamos, que el roller es ese cilindro de color azul generalmente que tiene espuma y eso favorece como todo el tema de liberación muscular. Entonces yo puedo utilizarlo fácilmente de manera sencilla en la casa o después del entrenamiento que ya cada atleta en formación está aprendiendo a llevarlo, a hacer ese trabajo de prevención y terminar su sesión, ojalá ahí mismo que esté caliente, porque va a ser como un beneficio adicional para el estiramiento. El estiramiento Mm. estático, como de yo ir y tocarme mis dedos de los pies, se reserva para ese periodo posterior al entrenamiento. Entonces ahí es donde hacemos ese tipo de entrenamientos que son estáticos. Chévere, buenísimo, listo, buenísimo este complemento. Antes de entrar a un grupo de preguntas acerca de la hidratación y la nutrición, acá hay una pregunta muy importante de Alejandro Valderrama. ¿En qué fase del ciclo menstrual se presenta esa distensión de ligamentos o esa, digamos, la propensión de los ligamentos? Ahí es donde hay especialmente en la ovulación, o sea, el día 14 después del periodo, porque es donde hay un pico en los estrógenos que hacen una mayor relajación a nivel de todos los ligamentos. Entonces ahí lo ideal es tener el calendario como para ya saber esos días, pues hay que tener como unas actividades preventivas mucho más específicas. Sin embargo, pues la idea es hacer ese seguimiento y planear los entrenamientos según ese periodo también. Chévere, buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que también empezar a incluir en las planificaciones de los entrenadores, pues ese conocimiento eh, de acerca del ciclo menstrual es muy importante para poder planificar acorde a. Eh, Bien, acá hay algunas preguntitas de nutrición, te las voy a leer como para que entonces, una niña de 10 años entrena 2 horas de fútbol, sábados y domingos, y al final de cada entrenamiento está tomando electrolit. ¿Es mejor que el agua? ¿Qué efectos puede tener a largo plazo? Y también otra pregunta de esas es, ¿qué sales recomiendas que no tenga azúcar? Em, y ya ahorita vienen dos de nutrición y dos de fuerza. Listo. Entonces, bueno, con respecto al electrolito, cualquiera de los sueros que tienen, pues están diseñados para cuando uno tiene pérdidas intestinales o por náuseas o vómito. Entonces, la concentración de sodio y potasio es diferente. Cuando hay un más de una hora, sí se recomienda que haya una bebida deportiva, pero entonces como cuál, como el Gatorade o el Activate, cualquiera de las que nos aporte la cantidad necesaria de sodio y de potasio. Eso sí es muy importante porque la concentración de sodio y potasio es diferente en el electrolit y en el Gatorade o cualquiera de las bebidas comerciales. Por eso la recomendación es que sea una bebida deportiva cuando estamos hablando especialmente de más de una hora de entrenamientos. Cuando yo tengo solo una hora, el agua está perfecto, Ok. pero más de una hora necesitamos algo más. Si yo solo tengo electrolit, está bien, pero lo ideal sería tener una bebida deportiva que nos aporte la cantidad específica en sodio y en potasio que se requiere. Sí, acá complementando eso, nos dice una meta. Tenía entendido que el Gatorade no es tan recomendado para los niños. Depende, es que depende, eso sí depende de la edad. Entonces depende de la edad. Yo le puedo, por ejemplo, si no quiero usar el Gatorade por el sodio y el potasio, dar entonces
un jugo de naranja que me va a aportar el carbohidrato, pero el sodio y el potasio tienen que estar en algunos otros sales, como la pregunta que había, hay unas que no tienen azúcar. Entonces hay unos discos que venden, pero están fabricados nuevamente para adultos. Entonces sí hay que hacer como como una consulta en nutrición donde a mí me digan, listo, yo sudo tanto, tengo que reponer tanto según mi peso y de ahí saco qué concentración, las puedo usar las sales de pronto en una proporción mucho más específica para mi peso y para mis necesidades. ¿Qué recomendaría sin azúcar? Hay un Gatorade sin azúcar, hay también unos discos de sodio y potasio, o incluso hay unas gomitas que vienen a dosis chiquita, que tiene carbohidrato, que tiene sodio y que tiene potasio. Entonces, esa, en Farmatodo las consiguen, hay una marca que se llama GU, otra que se llama Nun o otra que se llama Going, pero ahí yo sí quiero hacer una salvedad. Los niños atletas, las niñas atletas y los adultos atletas necesitan un carbohidrato. No necesariamente azúcar procesada, pero necesitan una fuente de energía que puede ser la fruta perfectamente, que puede ser la avena perfectamente o el jugo de alguna fruta, porque en ellos va a ser una fuente de energía importante. Obviamente no estamos hablando del contexto de un diabético o de personas que tengan preexistencias metabólicas, pero en estos atletas necesitan energía rápida, entonces no algo de azúcar porque ellos la tomen y la usen ahí mismo va a ser perjudicial. Lo perjudicial es no gastarla. Si yo me la consumo y no me la gasto. Pero en este caso, por ejemplo, una bebida de un jugo de naranja y un aporte de sales adicionales podría ser un complemento para estos atletas. Chévere. Bien, acá vienen algunas de nutrición de antes y después. ¿Ok? Entonces, cuando los entrenamientos son muy tempranos, ¿qué darles? A niños de 6 a 9 años. Cuando el entrenamiento es tarde y su desayuno es temprano, ¿cierto? Más o menos cuánto tiempo antes del entrenamiento de haber desayunado. Eh, y ya, listo. Entonces, si yo Ah, tengo un perdón, entrenamiento, y hay un complemento después, la nutrición después, y es muy importante, y es que tenemos unas empanadas muy ricas en una de nuestras sedes, y usualmente los niños después del entrenamiento se comen una empanada. Entonces, que también, pues, ¿qué nos puedes recomendar después del entrenamiento? listo. Entonces, si es muy temprano, lo que hablábamos del banano, si es una hora en la que yo tengo que comer y llegar al entrenamiento, un banano y un vaso de leche sería un refrigerio ideal para antes. Ese sería, me da energía y un poquito de proteína que me ayuda como a llegar a ese requerimiento de proteína de los niños. ¿Cuánto debe haber pasado después de un desayuno grande? Que tenga yogur, que tenga cereal o que tenga huevos, de 2 horas mínimo a 3. Entonces ahí depende de la ventana que yo tenga para mejorar pues esa digestión. Para huevos esperaríamos 2 horas al menos para favorecer una adecuada digestión. Y posterior es clave la proteína. La empanada tiene proteína, pero tiene poquita. Entonces tocaría sumarle un yogur, un queso o Bien, huevo para que haya un aporte adecuado en proteína y no siempre que sea empanada, obviamente, sino alternarlo con algo que especialmente no sea frito, aunque, aunque es energía, pues no es el mejor tipo de grasa que podemos utilizar. bien. Y ahí luego hay una de fuerza, ¿cierto? Y es, aparte, te leo las varias, a partir de qué edad se pueden empezar a hacer ejercicios de fuerza sin peso. em, Conoces lugares donde puedan entrenar fuerza específicamente para los niños. Y hablaste de la prevención del ligamento cruzado, cómo se puede prevenir esta lesión. Y había una de hiperlaxitud. ¿Qué recomendaciones tendrías de entrenamiento físico para un niño con hipotonía e hiperlaxitud? Pues como relacionado en tema de fuerza. Listo. Ejercicios de fuerza sin peso desde los 5 años estamos promoviendo porque antes de esa edad lo que yo favorezco es como un desarrollo físico general. Entonces, perfectamente sentadillas con bandita, tijeras con bandita nos van a ayudar mucho a trabajar ese ejercicio que es sin peso, pero es con la resistencia del peso, de la autocarga del peso que nosotros tenemos del niño y es perfecto para estas edades después de los 5 años idealmente. Lugares, pues hay algunos entrenadores que sí lo hacen de manera como presencial y a domicilio que se pueden integrar los trabajos de fuerza, pero hay unos sitios, por ejemplo, el Boitec tiene un sitio solo para niños y ahí entrenan no solo natación, sino algunos trabajos de fuerza. Pero en general, pues cualquiera de los fisioterapeutas que trabaje con estas categorías
tiene la capacidad pues de hacer un trabajo preventivo, que es lo que queremos, no es tanto entrenamiento de peso, sino trabajo preventivo con ejercicios de fuerza con su propio peso corporal y más funcional. Entonces cualquier fisio se podría trabajar también. Eh, Perfecto. Ligamento cruzado, bueno, eso es una pregunta gigante, porque es Ujú. multifactorial. El ligamento cruzado no se rompe en todas las mujeres, en unas que tengan unas características biomecánicas y que además se junte una debilidad muscular. Entonces, como que se juntó además ese día el pico hormonal del estrógeno y no tuve tanta fuerza en el último mes y estuve sobrecargada por alguna razón y eso hace que haya un mayor riesgo de la lesión. Pero sí, el factor más importante en la prevención de esta lesión es una buena fuerza en el cuádriceps y en los isquiotibiales. Si yo tengo una fuerza mecánica similar en ambos, en el que está delante y en el que está atrás de la rodilla, voy a tener un mejor como respuesta biomecánica a estos estímulos, a las frenadas, a los cambios de dirección, porque esta es una lesión que más que todo se produce solo cuando yo voy en carrera y la rodilla hace una rotación y mi biomecánica en ese momento no responde de la manera apropiada. Entonces, la estrategia más importante, aunque son muchas de integrales, es el trabajo de la fuerza. Por eso hacer tijeras que me trabajan los posteriores, hacer ejercicios de glúteo como el hip thrust o el peso muerto con una carga bajita con banda, va a favorecer que yo tenga un buen trabajo tanto en el cuádriceps como en el isquiotibial. Las mujeres a veces solo hacemos sentadilla y uno tiene que hacer todo el tema posterior de igual magnitud. Entonces ahí esa sería la estrategia más importante, aunque en esa pregunta pues va todo el tema biomecánico. Si yo Total. tengo la rodilla más hacia el centro, pues tengo que trabajar unas formas de caer específicas. Si tengo en el pie plano, de usar una plantilla que me ayude a corregir también esa forma de mi pie para evitar como ese cambio biomecánico y estar alerta en algunos picos hormonales donde esto pueda ser mucho más frecuente. Chévere, listo. Hay una ñapita que nos pregunta una mamita y es que su hija está en voleibol desde las 8 y luego pasa a básquet. Sí, Entonces como que tiene doble entrenamiento. Ahí puede desayunar fuerte antes del entrenamiento completo como de las 3 horas o debería tener, digamos, alguna pausa de comida. sí debería tener como una larga duración del entrenamiento y seguramente en intensidad, debería hacer un refrigerio o una pausa en la mitad que le permita 15 minutos de tener un refrigerio tipo una fruta o un jugo que nos dé energía o incluso un vaso de leche que le reponga de una vez algo de electrolitos, algo de proteína y carbohidratos propios de la leche sin azúcar añadida. Veo una pregunta lo del Gatorade y el azúcar nuevamente. El miedo al carbohidrato es de las personas que no se lo usan. Obviamente, si no quieres darle Gatorade, no pasa nada, pero hay que aportarle jugo de naranja en la proporción necesaria porque tiene que tener energía. Un niño, una niña, un atleta sin energía, pues no solo se fatiga, sino que se lesiona mucho más. Y eso es importante. Esa fobia al carbohidrato nació más de los adultos y el tema de diabetes, pero los niños, los adolescentes y los adultos que hagan ejercicio necesitan carbohidratos. Si es de la fruta, perfecto. Si es de la fructosa, perfecto. Si es de un gel, ya va a depender de esa asesoría nutricional que tú puedas tener, que cuál sea el carbohidrato apropiado para tu hijo o tu hija. Severísimo. Listo. Anita, pues acá Camilo se adelantó y es que las recomendaciones de la FIFA las podríamos compartir desde qué edad se sugieren. Sí, se sugiere desde los 5 años que se empiecen a hacer unos trabajos del nivel que es basal y sí, FIFA 11 más, ahí hay un programa, una guía que les puedo compartir en un PDF para Chévere. seguirlo y podemos utilizarlo, pero sí son, digamos que varios programas que hacen un trabajo de la fuerza específico. Me faltó el de la hipotonía y la hiperlaxitud, y yo creo que eso es un tema frecuente, especialmente en mujeres. Y ser hiperlaxa quiere decir que mis articulaciones, especialmente por ejemplo la rodilla, se va mucho más atrás de lo permitido o lo normal, entre comillas. Eso quiere decir que yo tengo que tener, por ejemplo, unos posteriores, unos isquiotibiales muy fuertes. Nuevamente la fuerza va a ser esa estrategia que tiene la mejor eficacia en cuanto a prevenir lesiones, si estamos hablando. Entonces, si hay una condición de hiperlaxitud, mi hija es muy flexible, buenísima para gimnasia, pero tiene que trabajar la fuerza, porque si no van a haber siempre un riesgo, alguna lesión articular que no es tan, digamos que a largo plazo
tan evitable si no trabajo la fuerza. Entonces la fuerza tiene que estar en esos trabajos de 2 a 3 veces por semana. Listo, genial. Bueno, nada, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias a todos los papás que se conectaron. Obviamente nosotros les vamos a compartir como un pequeño resumen de las conclusiones. También pues obviamente los contactos de Anita y promover, digámoslo, esa valoración precompetencia creo que es fundamental para nosotros en Sierra. Entonces pues también te estaremos molestando bastante desde Sierra y también desde los papás acá cualquier inquietud, cualquier consulta que tengan que necesiten, pues también Ana María ahí con su agenda nos ayudará. Pero sí es importante y que puedan obviamente recurrir a estas profesionales que con toda su experiencia y con toda su formación pues nos pueden aportar muchísimo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy feliz noche, que descansen y estamos ahí hablando y nos vemos en las canchas. Ay, muchas gracias a todos por su disposición y por darle la importancia a ese enfoque integral de todos. Claro que sí, los espero con los brazos abiertos y muy chévere tocar estos temas de manera individual con cada uno de los atletas. Genial. Muchas Chao, pues, que gracias, estén bien. muchas gracias.